Hoy vamos a hablar de un tema que quizá muchos no se aborde o muchas familias o personas no lo aborden a tiempo, pero es la herencia, ¿verdad? Donde uno quiere que verdaderamente se respeten los deseos de uno, pero para esto hacerlo así y que verdaderamente se cumpla, hay ciertos lineamientos y reglas y por eso hoy nos vamos a abocar verdaderamente a repasarlos de la mano del licenciado Belisario Solano. Belisario, siempre es un placer tenerte aquí en nuestra casa. Buenos días. Buenos días, Patricia, un gusto saludarle, un gusto poder saludar a todos los amigos y amigas de la Casa de Giros. ¿Cuáles son las condiciones verdaderamente en que uno puede hacer una herencia, verdad? Pero que quede con las condiciones legales para que verdaderamente se cumpla el día que yo parta. Qué bueno el tema. Definitivamente uno no piensa en la muerte, uno no piensa de qué va a pasar después de que uno muere con relación a la familia, porque lamentablemente después de la muerte vienen los problemas, viene la desunión familiar, vienen los pleitos por los bienes y simplemente si tuviéramos esa posibilidad de planear, de prever que podemos resolver eso antes de irnos, esos problemas se pueden evitar. Hay dos formas. Lo podemos hacer por la vía testamentaria, en donde uno puede otorgar un testamento y puede ordenar qué es lo que va a pasar con mis bienes después de mi muerte. Lo otro es decir, bueno, estudiemos el Código Civil y veamos qué es lo que dice el Código Civil con respecto a la sucesión legítima, para efectos de estar tranquilo y sé que no va a pasar nada. ¿Por qué? Bueno, porque si yo lo que tengo es una casa, nada más, usted y yo somos marido y mujer, lo único que tenemos es una casita, tenemos 2 hijos, ahí lo único que va a suceder es que en caso de que yo me muera, usted tiene derecho al 50% de ganancial, los hijos tienen derecho al otro 50%, si mis papás estuvieran vivos, ellos tienen derecho a participar del 50% que le corresponde a los hijos. ¡Ah, de veras! Sí, ahora, Patricia. eso depende es, cómo estés con los suegros, así se determina. Okay. Ahora, eso es si no dejo nada escrito. Si no dejo nada escrito, así es como se repartiría. Nos vamos al 572 del Código Civil, y entonces se reparte así. Si hay bien ganancial, a usted le toca el 50%. Si no hay bien ganancial, a usted le toca el 50% por ser mi cónyuge. Okay. Y el otro 50%, si mis papás están vivos y tenemos 2 hijos, ese otro 50% se reparte entre los 2 hijos y mis papás. Bien, si yo estoy a tiempo y hoy quiero hacer mi testamento, ¿tengo obligación de dejarle algo a mis hijos? Sí y no. Qué importante. ¿Cómo juega eso? Qué importante. Sí y no. Muy bien, excelente pregunta. ¿Por qué razón? Porque a mí me asiste el deber alimentario con mis hijos menores de 25 años. Entonces yo no puedo testar dejando sin protección el tema alimentario de mis hijos menores. De 25. De 25 porque todavía tienen derecho a estudiar, exactamente. Entonces, principalmente a los hijos menores de 18, porque ya después de 18 o 25 es un tema en donde las características de la pensión alimentaria son muy diferentes a la pensión alimentaria de 0 a los 18 años. Entonces, yo tengo que prever en el testamento qué va a pasar con respecto a mis hijos menores y con respecto al tema alimentario. Tampoco puedo disponer de los bienes gananciales. Yo no puedo llegar y disponer de esa casa que usted y yo tenemos, porque usted tiene el derecho al 50% de la casa. Okay, entonces yo no puedo testarla porque simplemente me enojé ese día, me peleé, nos peleamos, amaneciste bravo, yo amanecí bravo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Me voy corriendo donde el notario y le doy a mi papá o a mi mamá los bienes para que usted no tenga nada. Eso es ilegal. Yo tengo que en el testamento prever ese 50%, que ya es un derecho que le corresponde a usted por su condición de esposa y por haber estado dentro de la sociedad conyugal. Entonces, no necesariamente hay una libertad de disponer de los bienes como uno quiera en un testamento. Ahora, si tengo varios hijos, ¿verdad? Yo puedo hacer repartición diferente entre ellos, no tiene que ser pareja. O puedo dejarlo sin nada. Bueno, sí. Como decías anteriormente. En el inicial de la anterior pregunta, exacto, claro. Yo puedo dejarlo sin nada. Yo puedo a los hijos mayores simplemente disponer y decir, no, la verdad es que este ha sido un mal hijo, o ya yo le di a él alguna otra cosa. O que ya está económicamente súper bien a diferencia de los otros, exacto, por ejemplo, ¿verdad? Viéndolo desde el buen panorama. Y ahí sí podría disponer de no dejarle nada a esos hijos que están en esa condición. Ahora, ¿qué pasa con esos bienes gananciales que mencionabas, Belisario, con respecto a, digamos, si tengo la casa o ese carro, ¿verdad?, que lo obtuvimos en el lapso del matrimonio, yo no puedo disponer del todo de ese 50% que tiene mi cónyuge. Eso no lo puedo repartir entre los chicos. No puedo porque es un derecho suyo como esposa, es un derecho mío como esposo. Usted no puede llegar y simplemente dejarme sin nada, porque ya dentro de la sociedad conyugal ya se generó ese derecho a ganancialidad.
Entonces, en ese sentido, es muy importante tener claro que no necesariamente esa libertad testamentaria que podemos tener es números apertos y yo puedo hacer todo lo que me dé la gana ante una notaría y dejar sin protección o violentando los derechos que le corresponden al cónyuge. Ahora, ¿qué pasa con los bienes que no son ni propiedades, verdad? Ni bienes inmuebles, ni dinero en los bancos quizá, o certificados, qué sé yo, lo que tenga cada uno. Me imagino, no sé, los muebles de la casa o alguna cosa que yo haya adquirido. Porque a la hora de la hora, todo el mundo se pregunta, ¿esto me lo quedo yo, me lo dejo yo? ¿Cómo se reparte? Patricia, a la hora de la hora, ¿cómo es? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿verdad? Eso es lo que dicen en Cartago. Y entonces muchas veces va saliendo el cuerpo de la iglesia, unos se van para el cementerio y otros se van para la casa. Y cuando llegan los del cementerio, la casa está limpia. Se llevaron los trastos, se llevaron los bienes, se llevaron las joyas de la abuela, se llevaron absolutamente todo. Aquí el gran problema va a ser demostrar que efectivamente existían esos bienes. ¿Ok? Porque recuerde que en los bienes muebles de la casa la posesión vale por título, ¿verdad? Pues sí. Entonces, si alguien llegó, hurtó todo eso, claro, si tenemos certeza de quién fue el que llegó, qué era lo que había, qué era lo que estaba, puede perfectamente abrirse el proceso sucesorio, abrir una demanda penal en contra de esas personas que llegaron y se apoderaron ilegítimamente de los bienes. ¿Por qué? Bueno, porque no es cierto que existan bienes de difunto. A veces en Cartago se entiende también en mi barrio, bienes de difunto, se murió, entonces ya son bienes de difunto y puedo hacer con esos bienes lo que me dé la gana. No, el albacea es responsable, administrador de los bienes y los herederos tienen necesariamente que respetar. Entonces, en esa línea, Patricia, los bienes que quedan, que no son propiedades, que no son carros, que no son bienes con título, correcto, ¿ok? Hay que inventariarlos de inmediato. Hay que pedirle al juez y presentarle una lista de los bienes que existen y además el juez puede emitir una orden a la fuerza pública para que usted como albacea vaya y tome posesión de sus bienes donde quiera que estén, sabiendo que eran bienes que le pertenecían al causante. Bueno, y a propósito de este tema, ¿verdad? Una familia muy conocida como es la familia Figueres, que está en una situación de una discusión de herencia, diferencias familiares. Vamos a ver esta nota y luego para poder comentarla, Belisario.